decide. El alma, voluntad que decide es el tema. El alma, voluntad que decide. Me gustó la adoración que tuvimos ahora y al final vamos a cantar el mismo canto de adoración porque creo que va reflejado a lo que estamos hablando. El alma, voluntad que decide. Y vamos a ir a la palabra de Dios, qué mejor que ir a 1 Juan 2:17, dice la palabra de esta manera. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esta es una promesa que encontramos en la palabra de Dios. Y ahora en el Antiguo Testamento, algo que también llamó mi atención es lo que dice Josué. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién servís. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Diga conmigo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Gloria a Dios. Ahora, ¿por qué decimos que el alma es una voluntad que decide? Nosotros somos tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. ¿Por qué decimos que el alma es una voluntad que decide? ¿Cuántos vieron en un cuarto, entrando en una casa o en la cocina o en la puerta de entrada de un hogar, pegados allí, yo y mi casa serviremos a Jehová? ¿Usted lo ha visto? Yo he visto ese anuncio en varios lados. Yo y mi casa serviremos a Jehová. La pregunta que yo me hago es la que usted se ha dado cuenta también. ¿Qué significa servir a Dios? Porque nosotros podemos tener colgados un cuadrito allí que dice, yo y mi casa serviremos a Jehová, pero los que están dentro de ese hogar quizás no lo están haciendo. Ahora, la pregunta es clave. Tú puedes servir a Jehová en tu alma, que es el asiento de tus emociones, o tú puedes servir a Jehová en el espíritu. Ahí está la gran diferencia en la palabra de Dios. Ahora, hay cristianos que yo los veo enamorados de Jesús. Hace rato que no cantamos ese canto, si no lo sabes, sería bueno que lo aprendas. Ese que dice, enamorado de Jesús, enamorado de Jesús. Hay muchos que decimos enamorados de Jesús, pero ¿sabe? En nuestras emociones. Venimos a la iglesia, compartimos la palabra, nos gozamos y nos vamos y somos los mismos. Enamorado de Jesús en mis emociones. Ay, cómo me gustó el culto, me gustó el servicio. Pero hay una gran diferencia estar enamorado de Jesús en el alma a estar enamorado de Jesús en el espíritu. Como cantamos recién, guíame Señor, que pueda yo andar en tu espíritu. Me gustó, yo no sé si el hermano Rodrigo lo puso porque sabía cuál era el mensaje, pero ese canto de adoración va como anillo al dedo. Ahora, en la palabra de Dios encontramos dos escuelas de pensamiento respecto al estudio de la parte invisible del ser humano. Hay dos palabras que son claves. Escuelas de pensamiento, una es la tricotomitas y las otras los dicotomitas. ¿Y por qué digo esto? ¿Qué creen uno y qué cree el otro? Y ahí es donde nosotros tenemos que identificarnos hoy. Porque los tricomitas creen que el ser humano está compuesto de tres partes. Nosotros creemos, como dice la palabra, que estamos compuestos de espíritu, alma y cuerpo. Pero los dicotomitas, ellos creen que el ser humano está compuesto por dos partes, o sea, espíritu y alma. Espíritu, y cuerpo. Entonces, el espíritu y el alma, los dicotomitas lo unen en una sola cosa. Nosotros lo subdividimos en tres, porque decimos el espíritu es el que nos relaciona con Dios, el alma es lo que nos relaciona con el medio ambiente y el cuerpo es el envase, podríamos decir nosotros. Ahora, los tricotomitas establecen que el ser humano tiene la capacidad de comunicarse con Dios sin ninguna intervención de raciocinio o entendimiento. Ellos sostienen la idea de que el hombre es un espíritu
y somos un espíritu, que posee un alma y vive en un cuerpo. ¿Y cuáles son estas distintas naturalezas? Porque tenemos que saber las distintas naturalezas, y usted hoy se va a identificar en una de estas dos. El alma es la expresión de la personalidad donde la voluntad, intelecto y emociones del hombre están ahí. Cuando alguien muere, el alma dice que sale del cuerpo, dice la Biblia. El espíritu va a Dios. Y no es morir, cuando alguien duerme. Entonces los elementos que nos hacen humanos a nosotros y que nos hacen sensibles, que lloramos, que gritamos, que como decimos en Argentina, pataleamos, y hacemos tantas cosas con el viejo indio que tienes ahí adentro. Yo tengo un viejo indio, que se manifiesta, como dice Pablo, en la carne, pero ese viejo indio que uno tiene es la expresión natural de nuestras emociones. Ahora, fíjense que en una iglesia, no en esta, en una iglesia, el 95% de las personas que asisten, cristianos, se mueven por sus emociones. A eso se los conoce como almáticos. Diga conmigo, almáticos. Ahora, la experiencia del espíritu son toda comunicación con Dios, con el hombre, que ocurre en el espíritu del hombre, y el espíritu tiene tres funciones primarias. Ahí la tiene. Tres funciones. Tiene tres funciones primarias. Las experiencias del alma. Intelecto, pensamiento, ideales, amor, emoción, discernimiento, decisiones. Ahí tiene todos los pensamientos que nuestras emociones nos mueven. ¿Cuántos quieren ir a Hawái hoy? ¿Cuántos quisieran estar en Cancún? ¿Cuántos quisieran estar colgados de un puente en México? Vaya a Cancún. Pero todas estas cosas que usted ve aquí, decisión de trabajo, dinero, viajes, me voy a casar. ¿Cuántos se casaron por emociones? Por eso hay divorcios. Porque la palabra de Dios nunca dice que hay que casarse por emociones. Y ahí está el problema. Ahora, vemos un montón de juegos. Se vende una casa, voy a vender, voy a comprar. Compro en un lugar incorrecto, vendo. Todo eso me mueve a mí por emociones. Me gusta un artista, me gusta una novela, me gusta un pasatiempo. Ahora, si nosotros somos cristianos, no tendríamos que movernos por emociones. Una vez le dije a un hermano, le digo, hay un problema en la iglesia donde nosotros estábamos, que en la iglesia original, la primera, nos movíamos todos por la palabra, no por emociones. Y yo le dije a un hermano, le digo, los pentecostales se mueven por emociones. Y me contestó, y me dice, las emociones son parte del ser humano. ¿Está bien? El moverse estrictamente por las palabras es vivir bajo una ley estricta, y a nosotros nos duele eso. Porque cuando queremos llorar, al niño de 2, 3, 4, 5, 6 años, al varón se le dice, los hombres no lloran. Las mujeres lloran todo el tiempo. ¿Por qué? Porque son más sensibles. Ahora, el espíritu tiene tres funciones primarias. El espíritu. Está la conciencia, que me determina a mí diferenciar el bien y el mal, lo bueno y lo malo. También la intuición. No voy a cruzar un semáforo en rojo porque voy a morir, ¿verdad? Y también comunión con Dios. Ahora, cuando uno vive en el espíritu y no en sus emociones, vive guiado en la palabra de Dios. No la podemos quitar. No le podemos agregar llorisqueos. No le podemos agregar lamentaciones. Tenemos que vivir por la palabra, no nos queda otra, sino mejor vayámonos a ver al Manchester con Real Madrid, allá en Santa Clara, el otro domingo que viene. La conciencia, la intuición y la comunión, esos son órganos que disciernen y distinguen entre lo bueno y lo malo, pero no a través de la influencia del conocimiento,
que está en la mente el conocimiento del ser humano, sino por un juicio directo y espontáneo que hacemos nosotros. Y dice la palabra que encontramos, y los que estudian, que nuestro cerebro está dotado de lo que se conoce como intelecto o inteligencia emocional. Aquí está el cerebro está dotado con ese intelecto e inteligencia emocional que transmite a los ojos. Y los ojos, cuando ven cosas lindas, tentadoras y algún postre que le gusta a alguien comerse, se lo va a comer. Esas son inteligencias, pero son inteligencias emocionales. Por eso muchos de nosotros fracasamos en nuestro medio ambiente porque nos movemos por esas emociones. ¿Cómo puede una persona comprar una casa, pagar $4.000 por mes por el mortgage, el loan, ganando 3.000? Imposible. Pero mis emociones, me gustaría estar en una casa de 600, 700, 800 mil dólares. Ahora, lo importante para nosotros cuando hablamos de conciencia es saber percibir lo que es emoción y lo que es la realidad. Manejar las emociones, comprenderlas y utilizarlas en los momentos que son necesarios, porque si yo voy a comprar un chocolate y me gusta el chocolate y me lo como, yo voy a decir, qué rico que está el chocolate. Pero hay cristianos que no hacemos eso. Por eso usted ve la iglesia hoy que está casi media vacía, porque yo para ir a la playa voy un sábado, a menos que sea adventista y el sábado vaya a la iglesia. Entonces esto se llama inteligencia emocional. El espíritu debe siempre controlar la inteligencia emocional, porque cuando fue que Nicodemo le dijo a Jesús, ¿te es necesario nacer de nuevo? Le dijo Jesús a Nicodemo, si quieres que yo gobierne tu vida, como decíamos en el canto, tienes que alinearte. Y le dijo, espíritu primero, alma después y cuerpo. Y alinearse significa aprender a sufrir como Cristo sufrió. Yo no gano nada por mis emociones, usted tampoco gana nada. ¿Cuál es la decisión, la peor decisión que has hecho? Seguro que muchas, ¿verdad? Yo también. Y de esa mala decisión del pasado uno aprende hoy para decir, no lo voy a volver a hacer. Si yo me casé una vez, me fue mal, me caso 2 veces, me va mal, me voy a casar la tercera. Tengo que pensarlo muy bien, porque mis emociones envuelven las necesidades de mi cuerpo fisiológico, pero no, aparta el Espíritu de Dios. Entonces yo me muevo solo, es como tu carro. Cuando tú te subes al carro y el carro, Dios te dice, tienes que ir a la iglesia y el carro te lleva a la playa. ¿Cómo has manejado la culpa y el dolor que acompañó a esa decisión terrible? ¿Cómo la manejamos? Si no la manejamos con la palabra, no sirve. Por eso cuando nosotros suplantamos la palabra y queremos colocar otra cosa, estamos rellenando algo y ese relleno no es efectivo. Estoy hablando de un pueblo cristiano. Quizás usted todavía no es cristiano, quizás algunos de los que me estén mirando todavía no son cristianos, pero estamos hablando de un pueblo cristiano. El alma, por ser el centro de nuestra emoción y de nuestra voluntad, de intelecto y sentimiento, es la que muchas veces toma decisiones equivocadas. Tú pensarás hoy en día, crucé la frontera, me vine de mi país a Estados Unidos, wet, porque ustedes no entienden inglés, yo le dije wet, no dije mojado, dije wet. Entonces me vine de allá para acá a buscar un porvenir. Tus emociones te trajeron, pero ahora estás pagando consecuencias. Veamos algunas decisiones tomadas almáticas. Porque la Biblia, miren, todos esos ungidos de Dios, muchos, tomaron decisiones almáticas. Por eso tenemos que nosotros entender lo que es de Dios y lo que es de nuestras emociones. Por ejemplo, basados en inseguridad, indefinición y falta de fe. Vamos a ir a la palabra de Dios
en ese contexto. En Génesis, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, era estéril. Y ella tenía una sierva que se llamaba Agar, dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva. Las mujeres tenían que dar hijos al siervo en aquel tiempo, al varón, sea como sea, y le dio la sierva. Y Abraham, sin decir no, dice mi Biblia, acá dice, y atendió a Abraham al ruego de Sarai, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señor. Entonces Sarai dijo a Abraham, me afrenta sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira como con desprecio. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y harás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Pero ¿qué pasó en esta decisión almática? Porque escuche, si Dios te hizo estéril, hay un propósito. Pero a veces hoy vamos a buscar métodos para tener hijos, inclusive sin estar casadas las mujeres quieren tener hijos. ¿Qué pasó en esa decisión de inseguridad de Sarai? Dice la palabra, y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él y delante de todos sus hermanos habitará. Sarai toma una decisión almática y ella pensó que Abraham dejaría de quererla si ella no le daba un hijo. Esa es una decisión almática. Sarai misma toma la decisión, le da la sierva, y la consecuencia de esa decisión no paró solo con el nacimiento del niño, dice la palabra, o un adulterio encubierto por parte de la mujer, sino que Ismael es el padre de la religión musulmana. O sea que una decisión almática trae unas consecuencias fatales. Esta religión musulmana, de donde son todos los árabes, Afganistán, Pakistán, Siria, Irak, Irán, Egipto, Marruecos, Nigeria, Argelia, que son todos enemigos de Estados Unidos, que los tienen acá, de allí salió Ben Laden. Por una decisión de Sarai, almática. El espíritu debe siempre controlar la inteligencia del hombre. Por eso la palabra es viva y eficaz y más penetrante que espada. Pero cuando no nos dejamos controlar por la palabra y nos dejamos controlar por las situaciones o pruebas, dije pruebas, y nos movemos emocionalmente, allí viene el problema. Voy a darles otro ejemplo, porque hoy puedo predicar hasta las 2 de la tarde, ustedes no tienen hambre, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nosotros machacamos decisiones que mi prójimo toma. ¿Quién es tu prójimo? Todos. Mi esposa es mi prójimo. Mi esposo es mi prójimo. Pero ¿cuántas decisiones almáticas tomamos nosotros dentro del matrimonio? Pensando en decisiones incorrectas que toma la otra persona. Le pasó a David. David en un momento de persecución, de lucha, de pruebas, de ganas de tirar la toalla, reflexiona con Dios, tomó el arca, entra a Israel y dice que volvió luego David para bendecir su casa y saliendo Mical, la esposa, a recibir a David, dijo, cuán honrado has quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de su siervo, como se descubre sin decoro en cualquiera. La esposa. ¿Saben que hay esposas de pastor que se sientan atrás? Que no quieren, no entienden que el esposo fue llamado a un ministerio y no quieren sentarse adelante, no quieren ser parte, se sientan atrás. No participan en nada. Ahora acá hay una decisión almática. Esa mujer era almática. Pero aparte de ser una decisión almática, era una mujer, digamos, que no amaba a Dios, por supuesto, tampoco amaba a su esposo, ni el ministerio que el esposo tenía. David, rey de Israel,
Después de pasar esas pruebas hasta muerte, vuelve portando el arca en señal de victoria. ¿Y qué le sucede a David? Su propia esposa lo critica, juzga y condena. Y dice, Mical al recibir a David dijo, cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos como se descubre sin decoro uno cualquiera. Ahora, yo les mencioné el viernes, el mensaje pasado, que cada uno, dice la Biblia, cada uno le va a dar razón a Dios por lo que hace. ¿Sabía usted eso? Cada uno de nosotros le vamos a dar razón a Dios. Pero la Biblia no nos dice a nosotros que nosotros tenemos que dar razón por otras personas. Se los mencioné el viernes, cuando entramos en condenar y no exhortar. Ahora, si Dios es el que nos va a pedir razón a nosotros, escuche, porque esto es importante. Nosotros no podemos tomar decisiones por otros, y menos decisiones almáticas. Cada uno de nosotros le va a dar cuenta a Dios por sus hechos. ¿Sabía eso usted? Dice la palabra, eso dice ahí. Ahora, otra decisión tomada por emociones en la Biblia es decisiones fuera de tiempo, demasiado tarde o pronto. Y estoy hablando de decisiones almáticas. Cuando pues Jacob volvía del campo a la tarde, salió Lea a él y le dijo, llégate a mí. Ahí está. ¡Wow! Escuche esto, porque esto es una decisión almática. Mujeres que se entregan a los hombres, cantidades. Llégate a mí. Porque piensan que de esa manera, si tienen un hijo, lo atrapan. Empiezan a cobrar y a sacarle del salario del marido. Le sacan al gobierno. Crían al hijo, no trabajan más. Así que, hermana, si usted está en esa condición, dígale a alguien, llégate a mí. Porque a la verdad te he alquilado por la mandraga de mi hijo y durmió con ella aquella noche. 6 fueron los hijos de Jacob que tuvo con Lea. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón. Y fueron estos, los 6, los que atentaron contra la vida de uno de los hermanos. ¿Y sabe que el error más grande que puede hacer una mujer es querer volverse a ser madre o hacerse madre por una decisión almática? Y no natural. Acuérdense que todas esas intervenciones son usadas por la ciencia, inventos que hace la ciencia, contra la naturaleza de Dios. Sí, tú me dirás, pero Dios permite. Claro. Dios permite todas las cosas, todo me es lícito, dice la palabra, pero no todo me conviene. Entonces, Lea le dijo a Jacob, llégate a mí. Y esa decisión permitió, escuche, esa decisión permitió que vendieran a José a Egipto. Una decisión almática. Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea a Egipto, nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él, y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron a ellos a José de la cisterna, y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. José era hijo por parte de Jacob y Raquel, y sus hermanos por parte de Lea. Y lo odiaban a José porque era el más amado por su padre, el Benjamín, el más amado. Decisiones almáticas que traen consecuencias. Ay, pero yo digo, la madre hoy, ay, mi hija se embarazó, va a tener un hijo, tiene 14 años, como en Argentina, de 10 a 14, ahora todas las niñas quedan embarazadas. Pero no importa, me hizo abuela. Otra decisión tomada en emociones o almáticamente hablando en la Biblia son esos temores desmedidos que nosotros tenemos, por miedo. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho
y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado una mujer que estaba bañándose, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliab, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. O sea, David, a pesar de ser el hombre conforme al corazón de Dios, era almático también. Bueno, si a los hombres, yo prefiero que me digan los hombres, me gustan las mujeres y no que me digan, me gustan los hombres, porque... Y David era un tipo de eso, era hermoso David. Por supuesto tenía muchas mujeres. No tenía que haber hecho esto porque tenía cantidades. Sin embargo, David no consideró la protección de Dios cuando lo salvó de la muerte de Saúl. Porque Saúl 3 veces le dio con la espada y le cortó un pedacito del manto, pero no lo mató. Si David hubiese pensado esa magnitud, que Dios lo salvó de esa muerte, hubiera reaccionado no en su alma y hubiera dicho, esto no es para mí. La hubiese visto con larga vista, en aquel tiempo había largavistas. La miraba pero no la llamaba. Porque usted puede pecar con sus ojos, pero si acciona es diferente. Algunos no pecan con los ojos. Si usted no peca con los ojos es porque es ciego. David le temía más a Saúl que a Dios. Y eso le lleva a cometer una acción emocional. Se acuesta con una mujer casada. O sea que David se olvidó que el espíritu debe siempre controlar la inteligencia de la persona. Y era el hombre escogido por Dios. Era el rey. Y comete 2 decisiones almáticas. La segunda fue mandar a matar al esposo de Betsabé. Quiere decir que no se conformó con una cosa, quiso el postre entero. Mandó a matar al esposo. Esa fue otra decisión almática. No es que Dios le dijo. En aquel tiempo Dios permitía que el pueblo de Israel se defendiera con sus armas. Pero esto era un asesinato. Y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cuáles son esas consecuencias de decisiones almáticas que David trajo? Porque esas decisiones, cuando no son basadas en la palabra, mire, cualquier decisión no basada en la palabra, son decisiones almáticas. ¿Y qué ocurrió? Primero, la muerte del hijo que le nació, producto de su infidelidad, podemos llamar la muerte, se murió el niño. Segundo, Absalón, hijo de David, toma para sí las mujeres de su padre. El hijo le saca las mujeres. Y en tercer lugar, David es destituido para edificar la casa. No la edificó él, Salomón entró después, su hijo. Todo por decisiones almáticas. Otra más, no establecer reglas claras de dirección es una decisión almática. Proverbio Salomón dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Los insensatos, dice. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Ahora, si usted comienza, escuche bien, con las preguntas correctas, es más probable que encuentre las respuestas correctas. Si usted va a la Biblia y va con preguntas correctas, es probable que Dios le conteste las preguntas correctas. Pero si empieza con las preguntas equivocadas, tratando de torcerle a Dios la mano, para usted conseguir una decisión almática, la respuesta que supuestamente Dios le va a dar no va a ser la correcta. Yo no sé, yo quisiera explicarle todo lo que tengo acá adentro y volcárselo, pero usted no me lo va a entender. O sea, ¿cuántos de nosotros por no escuchar mal o bien a nuestros padres hemos cometido errores almáticos? Solo por no escuchar a nuestros padres. ¿Sabe? Yo a mi padre no le hice caso cuando él quería
de pequeño, él me decía, ve a estudiar inglés, ve a estudiar inglés, ve a estudiar inglés. Y tenía la oportunidad de estudiar inglés en Argentina porque un primo era profesor de inglés. Y yo le decía a mi papá nació acá en Estados Unidos, se ve que por eso quería que yo estudiara inglés, o si no, él pensaría en un futuro, mi hijo se va a Estados Unidos, yo no sé lo que tenía en la mente él, pero él quería que yo estudiara inglés. Y yo le dije, ¿para qué quiero inglés? Mejor me voy a divertir. Si yo supiese inglés, no con inglés sin barrera, porque eso no te enseña nada, ni ese del teléfono, ni ese que te dormís y en 4 horas te levantás hablando inglés. Tuviésemos una iglesia bilingüe. Si uno puede predicar en inglés, uno podría hacer el crossover, ministrar en una iglesia en inglés y en español, separando las lenguas, no como la Torre de Babel, que hay iglesias que una frase en español y otra en inglés, una frase en español y otra en inglés. No, así no, vamos a separarlos. El hispano es hispano, el americano es americano. Vamos a separar las lenguas y las culturas. Y tenemos 2 servicios, uno en inglés y uno en español. Pero no fui a estudiar. Mi decisión almática de ese momento no me lo dejó hacer. Entonces, Salomón dice que debemos establecer reglas claras y con Dios. En el caso de la pastora, diferente, porque ella le hizo caso a los papás, se casó conmigo, encontró al hombre ideal. Esa no fue una decisión almática. Y me dijo, si te vas, no sé qué voy a hacer sin ti. Las buenas tomas de decisiones vienen de tener una buena relación con Dios. Por eso Salomón dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. O sea, Romanos 12:2 dice que podemos comprobar cuál es la voluntad de Dios al renovarnos nuestra forma de pensar. Hay que separar. Cuando vienen a buscar consejería, yo le digo, vamos a separar. Traiga una lista. Y yo enseguida me doy cuenta lo que es emocional a lo que es con la palabra. Y después cuando me vienen a mí, me dicen, yo soy cristiano, y me hablan, yo me doy cuenta que son emociones las que me están diciendo. Porque si usted viene a mí a consejería y me dice la palabra de Dios que el hombre debe amar a su esposa, como Cristo amó a la iglesia. Y mi marido no me ama como Cristo amó a la iglesia. Dice la palabra de Dios que la mujer debe estar sujeta a su marido. Y yo no me sujeto porque él no ama a Cristo como usted tiene que amarlo. Entonces usted me está hablando bíblicamente y yo le puedo ayudar bíblicamente. Pero cuando usted me habla por emociones, yo no le voy a ayudar. Porque a mí no me sirven, no me justifican las emociones. Todavía usted no dijo un solo amén, ¿eh? Tomar decisiones por miedo. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucifícale, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó esto, ¿qué hizo Pilato? Tomó una decisión almática. Si Pilato no hubiese tomado esa decisión, Cristo no hubiese ido a la cruz. Pero bueno, usted dirá, estaba todo preparado. No, no era un teatro. A Pilato se le conoce como ese que se lavó las manos cuando juzgaban a Jesús. Ahora, cuando usted toma decisiones almáticas y usted dice ser cristiano y no respeta lo que dice la palabra, usted se está lavando las manos. Sería bien controversial imaginar que un hombre tan poderoso como Pilato cometiera un error tan grande, pero lo hizo.
Y fue la peor decisión entregar a Jesús. Fue la peor decisión que hizo este hombre. Sin embargo, se lavó las manos. Y por esta mala decisión, ¿qué lo motivó a hacerlo? Necesitamos entender las clasificaciones que existen sobre la voluntad de Dios. La voluntad de Dios hay dos, es la perfecta y la permisiva. Usted me dirá, bueno, Pilato tomó una decisión permisiva, pero Pilato sabía que Jesús era inocente. No sé si me explico. Una cosa es hacer una mala decisión por causa de nuestra ignorancia y otra cosa por inexperiencia o inmadurez. Otra cosa es hacer una mala decisión sabiendo que es mala o dañas a alguien cuando la haces. Cuidado. Porque dijimos en el mensaje pasado que Jesús corrige, no castiga. Por eso estamos en iglesia, porque Jesús corrige. Y todas las decisiones que tomamos nosotros, buenas o malas, son para ayudarnos a corregir nuestra vida. Jesús corrige, no castiga. Y cada decisión nuestra está basada en la corrección. Las hice, me equivoqué. Diga, me equivoqué. Me casé con el hombre incorrecto. Era chino y tenía que haberme casado con un italiano. ¿Qué pasó? ¿O no? O con un mexicano. Entonces, eso es lo que Pilato hizo. Cuando nosotros tomamos decisiones que perjudican a otros. Si yo tomo una decisión y esa decisión me perjudica a mí, bueno, Dios se la verá conmigo. Pero si yo tomo una decisión, por ejemplo usted, mamá, le dice a su hijo, no me gusta que vayas a estudiar esta profesión, escoge esta. Usted le está imponiendo a él la decisión que él no quiere tomar. Y usted va a pagar las consecuencias por esa decisión. Usted le puede exhortar o aconsejar o decirle, pero la última palabra la tiene él, ¿verdad? Jesús lo advierte y dice, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Y del mundo, y hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos o pruebas, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. O sea que Pilato sabía que la decisión estaba equivocada cuando él la hizo. 3 veces, dice la palabra, trató de soltar a Jesús antes de llegar a ese punto. 3 veces. Él sabía que la sangre de él iba a correr sobre su vida. Incluso había enviado a Jesús a ser azotado con el fin de despertar simpatías por él. Pero así Pilato entregó a Jesús a los que lo odiaban. Yo hablé el viernes, hablé de cuidado de entablar un juicio contra alguien siendo cristianos. La persona que entabla un juicio paga las consecuencias. Porque la Biblia dice que entre cristianos tenemos que arreglar las cosas, dice Mateo 18, entre nosotros. No ir a la corte. Es lo que dice la palabra de Dios. Pilato entregó a Jesús a los que lo odiaban, aunque él sabía en todo tiempo que fue una mala decisión, pero lo hizo. Pilato dejó que su alma o su parte emocional se llenara, ¿sabe de qué? De miedo. Ay, lo voy a hacer porque tengo miedo. ¿Qué me van a decir? Voy a perder el puesto. Me van a colgar a mí si no lo hago. O sea que el miedo es una emoción común. El temor saludable le mantendrá a usted, porque hay ciertos temores, el temor saludable le va a mantener a usted, de decir, hay una estufa encendida, si la toco me quemo. Ese es un temor saludable. Porque el temor, Dios lo pone en nosotros para advertirnos de un peligro. Todos necesitamos tener temor. Pero temor en una decisión incorrecta, ahí viene el problema. Proverbios, ¿qué dice?
En el temor de Jehová está la fuente, la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. O sea, en el temor del Señor, dice la palabra, hay confianza segura y a los hijos le va a dar, ¿qué? Refugio. Es vida para evadir los lazos de la muerte. Fíjese lo que dice la palabra. Pilato sabía que el costo era grande. Le podía costar su trabajo, el poder, su lujoso estilo de vida y tal vez su propia vida. Entonces él toma una decisión almática y lo entregó. Tú puedes llamar al 911 si tu marido es violento. Pero ¿sabes una cosa? Dios puede cambiar a ese hombre. Pero tú lo tienes que tratar diferente. ¿O no? Pero si quieres llamar al 911, lo puedes llamar. En un momento de desesperación, ¿qué te impide hacerlo? Pilato se deja controlar por el miedo y le impide hacer lo incorrecto. El miedo no saludable nos ciega, nos paraliza y nos excluye de ser usados por Dios aquí en la obra de Dios en la tierra. Entonces, ¿qué debe hacer uno para recuperarse de una mala decisión, de una decisión almática? Porque quizás usted me dirá, pastor, yo me identifico. He tomado decisiones en emociones. Decisiones equivocadas, ahora estoy pagando la consecuencia. ¿Qué tiene que hacer uno? Bueno, en primer lugar, ¿qué tiene que hacer? Reconocer delante de Dios que usted vive y decide su vida por emociones. Reconózcalo. Por emociones. Tiene que reflexionar, ¿eh? Si usted se olvidó de tomar decisiones por esto, son sus emociones. ¿Y sabe que las emociones que usted tiene controlan a los que están alrededor suyo? Sus emociones, no la palabra. Yo me acuerdo que mi mamá vino un día, un año acá, muchos años atrás, y mi mamá fumaba. Y yo le puse adelante de la puerta de la casa, pasando esta puerta, acá nadie fuma, acá no se fuma. Mi madre se enojó conmigo, a mí no me importó. Acá no se fuma. ¿Querés venir a visitarme? Pasás esta puerta, acá no fumás. Y no fumó. Se fue sana de acá. Pero no fumó. Mi padre vino acá, le hice pasar las 1001. Hoy lo trataría diferente, pero eso no quiere decir que le voy a permitir ciertas cosas. Cuidado. Ay, pero a mí me dicen, pastor, es que mis hijos andan en droga, tienen mujeres por ahí, andan, no sé qué andan haciendo, pero los tengo en mi casa porque ellos me pagan la renta. ¿Está bien? Deja que te paguen la renta. Acá no es un juego. Tú tomas una decisión almática o tomas una decisión en el espíritu. Y tomar una decisión en el espíritu le puedes pegar a alguien que le duela, ¿eh? Oiga, mis hijos son mis hijos. Pero yo se lo dije a usted tiempo atrás. A veces le he dado exhortaciones a ellos, pero no me hacen caso. Que se arreglen. Yo no voy a sacar mi cara por mis hijos. Usted toma una decisión almática y la riega. Por eso cuando tomamos decisiones tiene que ser conforme a la palabra. Ahora, ¿qué tenemos que hacer entonces nosotros? Es muy fácil, reconocer delante de Dios. Proverbio dice, el castigo verdadero libra las almas, mas el engañoso habla mentira. Usted se va a querer convencer que lo que usted hizo está bien. Yo he tomado decisiones equivocadas, muchas, pero una sola fue fuerte. Y no se las voy a decir a ustedes porque no quiero que sean chismosos.
O sea que debemos tener cuidado con cada decisión que tomemos. ¿Qué debe hacer entonces para recuperarse de esa mala decisión? Arrepentirse de las decisiones almáticas. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Decisiones almáticas. Hermana, si tu esposo te dice que no, es tu esposo y él es cabeza del hogar. Te guste o no te guste. Si tú tomas decisiones por sobre él, se acabó la Biblia. Tírala a la basura. No sirve. ¿O no? Dice la Biblia que el hombre es cabeza del hogar. ¿Tú eres casado? El hermano que nos visita, ¿cómo era el nombre de Francisco? ¿Era? Fernando, ¿eres casado? Oh, no, con este mensaje ya te arrepentiste, ya sé. Ya me di cuenta que te arrepentiste, pero está bien. Ya está bien. ¿Eh? Ya te abrí los ojos. Yo amo a Dios, pero no me quiero sujetar a mi esposo. Yo amo a Dios, pero Él me maltrata. Entonces no le voy a dar el dulce. ¿Qué pasó, hermana, que te ríes? Hace tiempo que acumulaste el dulce en el refrigerador. Sácalo que se enfría. En segundo lugar, debemos arrepentirnos. Se me fue. De esas decisiones almáticas. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Y usted sabe la historia de Lot. Y cualquiera que haya oído hablar de las ciudades de Sodoma y Gomorra sabe que eran focos conocidos como homosexualidad. Lot sabía eso. Hoy podríamos transportarnos a San Francisco. Está peor ahí que en otros lados, aunque está peor en todos lados. Y Lot, por miedo, no temor, que es diferente, buscó salir rápido de esa situación con una decisión equivocada. Entrega a sus hijas en manos de esos hombres depravados. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, os las sacaré afuera y haced de ellas como vosotros pareciere. Solamente que a estos varones no les hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Es como si usted, varón, tuviese 2 o 3 hijas y es padre de 2 o 3 hijas y las mandas a prostituirse. Y vives del dinero de ellas. Lot hizo decisiones almáticas. Aquí tenemos 2 temas que necesitan ser examinados, quizás en los 5 minutos que me queda, porque ustedes no quieren que me quede hasta las 2. Pero el primero es la homosexualidad de Sodoma, el segundo es el ofrecimiento de las hijas de Lot a los hombres que estaban a la puerta. Dice que al llegar la noche los hombres de la ciudad rodearon la casa de Lot, llamaron a Lot pidiéndole que se le entregara a los varones para que fueran violadas sexualmente por ellos. Ahora escuche, en la cultura, porque hay que ir a lo cultural, en la cultura del cercano oriente había una costumbre considerada importante y era la importancia de cuidar a los huéspedes. Y Lot prefirió cuidar a los huéspedes entregando a sus hijas que olvidarse de los huéspedes y cuidar a sus hijas. Porque culturalmente yo me acostumbré a comer tortilla y no voy a comer pasta, porque la pasta me indigesta. ¿Qué pasó? Otra decisión almática fatal. Fatal es dejar a tus hijos en México y venirte aquí sola y decir: mis hijos están allá, mi esposo está allá y yo vengo a hacer otra vida. ¿Qué es eso? Cuando uno sale de un lugar, sale con el esposo y con los hijos. Y si no pueden salir los 4, quédense en el lugar donde están. ¿Qué estamos jugando? Esto es un juego, no es un juego. Ay, pero pastor, culturalmente los hombres mexicanos estamos acostumbrados a que tienen mujeres. Como
Vicente Fernández. ¿Cómo le dice? El chente, ¿cómo le dice? El chente. ¿Cómo haces para atrás? Ese ya se fue. Lot creía que los hombres iban a rechazar a sus hijas. ¿Cuál era la obligación de Lot? Cuidar a sus hijas, pero no. Abraham mintió cuando Sara no era su esposa. Otra decisión, y ya termino en 3 minutos. ¿Cómo aterrizo? No sé, pero voy a aterrizar. Y dijo Abraham a Sara, su mujer es mi hermana. Y casi la abusan. Dice que Sara era 90, 60, 90. Y no se había hecho implante. El miedo en Abraham hizo entregar a su esposa en manos de Abimelech para que la tomara y la hiciera suya. A lo mejor Sara estaría contenta. Se lo hubiera dicho. Le tenía que haber mandado un email, un texto, no se lo mandó. Una hermana tiempo atrás en consejería me dijo, tengo miedo de dejar a mi esposo porque él me mantiene. Me trata mal, pero él me mantiene. Son decisiones que tomamos. Y termino con esto. Las armas de nuestra guerra no son carnales, sino poderosas en Dios, para tirar abajo fortalezas, echando abajo argumentos, todo lo alto que se exalta a sí mismo contra el conocimiento de Dios, trayendo todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Pablo dice que no tenemos que tomar decisiones basadas en argumentos o en lo que yo siento. Si no es de Dios, para afuera. Podría decir muchas cosas, pero no quiero lastimar a nadie. Quiero que se vaya contenta y contento. Porque la palabra lastima. Y más a los que nos creemos bien espirituales, nos lastima más. Así que póngase de pie. Póngase de pie, vamos a orar mientras el hermano viene aquí a ministrarnos.